Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Norma aquí de Norma Hipnoterapia y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro tema. Les traigo un tema súper importante y muy necesario, especialmente en nuestra comunidad aquí en Las Vegas, especialmente con nuestra comunidad latina. He notado cada día incrementa más o recibo más la petición de hablar sobre la ansiedad. De hecho, las personas que más me visitan justamente es por eso, porque tienen de alguna manera tienen ataques de ansiedad. Entonces, el día de hoy les traigo eso justamente, cómo parar un ataque de ansiedad o de pánico, porque tú eres una de las personas que has vivido, has tenido un ataque de pánico, definitivamente sabes lo que es horrible o qué tan horrible es tener un ataque de pánico. Yo en mi momento los he tenido, lamentablemente, en algún tiempo de mi vida, desde la vez, sufría yo de ansiedad y de pánico. Así es que definitivamente sé por carne propia qué significa sentir o sufrir esa sensación tan horrible que se siente en el cuerpo. Y bueno, como te dije, vamos a hablar de este tema muy popular y pues ojalá que puedas entenderlo, que puedas aplicarlo, pero sobre todo si conoces a alguien que se puede beneficiar con esta información, pues házela saber porque puedes ayudar a que la vida de esa persona sea mejor, especialmente si a ti te ha tocado presenciar, ver lo que esa persona ha sufrido cuando tiene un ataque de pánico. Tú sabes que es pues es una forma muy horrible de experimentar la vida de alguna manera cuando una persona siente esa sensación, porque es una sensación que de repente se siente como que es fuera de este mundo, y si tú nunca has sentido una sensación de pánico, pues quédate para que puedas entender a las amistades que tienes o a tus familiares que han tenido esos ataques de pánico. Así es que primero que nada, siempre te voy a hablar un poquito de sobre qué es el ataque de pánico. Más adelante te voy a dar las técnicas que tú puedes implementar por ti mismo o por ti misma en tu casa para salir de esa sensación si es que en este momento tú tuvieras un ataque de pánico. Así es que, bueno, ojalá y las pongas en prácticas. Como siempre te voy a dar información del tema, pero sobre todo mi enfoque siempre es que tengas las herramientas o las soluciones de cómo mejorar esa parte de tu vida una cosa que quiero recalcar es súper, súper importante, es que yo no soy doctora, así es que los resultados que tú obtendrás al aplicar las sugerencias que yo te voy a dar aquí o las que te voy a presentar dependen sola y completamente de ti, así es que pueden variar de persona a persona, pero por experiencia propia te voy a decir que funcionan en otras personas que han usado la hipnoterapia, pero sobre todo han funcionado en mí también, porque como te dije, en mi niñez y hasta a la edad adulta yo sufrí de ansiedad y ocasionalmente de ataques de pánico. Así es que bueno, entonces ojalá esta información te pueda servir, no solamente para ti, para que puedas entender a las personas que alguna vez que han tenido pánico enfrente de ti o sufren de ansiedad, pero sobre todo si tú conoces a alguien que se pueda beneficiar, pues compárteles para que ellos puedan saber qué hacer. Así es que, bueno, primero que nada, ¿qué es un ataque de pánico y qué puedes hacer para pararlo? Bueno, un ataque de pánico es una sensación inesperada, es bien importante que sepas eso, que es inesperada e intensa de miedo. No es más que nada eso, es miedo a algo que generalmente está en el inconsciente o en tu mente subconsciente, miedo el cual es la consecuencia o respuesta a un pensamiento que has tenido. La mayoría de las veces es un pensamiento que has mantenido aquí en tu subconsciente. Como te digo, no estás consciente en ese momento de que lo estás pensando, pero está ahí porque en un momento has pensado mucho, mucho, mucho en ese pensamiento, tanto que ya está automatizado de alguna manera en tu sistema. Así es que este pensamiento se mantiene en el subconsciente, el cual ha causado que tu cuerpo reaccione como si fuera un peligro de vida o muerte, por lo cual hace una reacción literalmente en tu cuerpo de prepararte para ese momento, el cual, como te dije, por lo cual tu mente
te preparó o inundó tu cuerpo con químicos, los cuales están asociados con los mecanismos de sobrevivencia, en caso de que realmente estuvieras en peligro. Estos químicos serían normales si tú realmente estuvieras en peligro, sin embargo, en un ataque de pánico o ansiedad, es un peligro percibido o imaginario. Así es que eso complica las cosas cuando lo percibimos que no es real, y especialmente si tú estás experimentando un ataque de pánico, te sientes, ¿qué me está pasando? Estás creyendo que te estás volviendo loco, pero no estás loco, simplemente tu cuerpo está reaccionando al pensamiento que has tenido. Y generalmente en ese momento dices, pero es que yo no sé qué estaba pensando, no recuerdo. Bueno, tal vez no en ese momento, mas sin embargo, una de las cosas que vas a tener que hacer es, vas a tener que enfrentarte a buscar qué es lo que yo estaba pensando, porque ahí vas a encontrar la respuesta para solucionarlo más adelante. Y como te dije, por lo cual, cuando tu pensamiento es algo así negativo, un miedo que estás teniendo, ya sea algunas personas tienen miedo a los aviones, a volar, miedo a morir, miedo a los animales, a los insectos, miedo a los perros, en fin, hay muchos tipos de miedos, los cuales a nivel inconsciente lo mantienes ahí el pensamiento, entonces por lo cual tu cerebro inunda esos químicos literalmente fuera del contexto, porque como ya te dije, generalmente lo tienes a nivel subconsciente, por el cual ni siquiera estás pensando tú en ese momento en él, pero como ya está automatizado, programado, reaccionas de igual manera. Y puede ser una reacción, por ejemplo, y tal vez tú vas caminando por la calle y tú no te das cuenta del pensamiento que traes, pero como ya lo has traído tanto tiempo y de repente ya a lo lejos se ve un perro que viene saliendo y si tu miedo es los perros, en ese momento te activa un ataque de pánico por algo que percibiste muy lejano y tal vez en ese momento no tengas conciencia de ello. Por eso es bien importante que busquemos cuáles son tus triggers, como los encendedores que te hacen llegar a ese nivel. Así es que, como te dije, literalmente tu cerebro te inunda de químicos por los cuales el cuerpo siente que está en peligro y que estás en amenaza de vida o muerte. Por eso es que sientes que estás loca, que estás percibiendo algo, pero no sabes por qué. Porque te sientes fuera de control, te sientes que has perdido el control de tu vida. Bueno, no estás loca o no estás loco. Lo que está realmente sucediendo es que tu cuerpo está reaccionando a esos pensamientos que, como te dije, a veces tienes conciencia de ellos y a veces no, porque ya están tan programados dentro de ti. Así es que en ese momento lo que te da el pánico es la sensación que estás viviendo, porque al no entender o no tener idea de lo que está pasando, tú observas que te estás paniqueando y más pánico recibes, porque es una reacción, caes en un ciclo en el que tengo un pensamiento, ese pensamiento produce una reacción química, al yo observar mi reacción química y tener conciencia de ella, produzco más reacciones químicas, por lo cual intensifica mi sensación, la cual al yo observar que está intensificando, más pánico me da, por lo cual estoy intensificando. Entonces prácticamente caes en un ciclo de emociones con pensamientos y reacciones en tu cerebro, porque te quiero recordar, el cerebro no se para de tener y a pensar, esto es verdadero, o este pensamiento es mentira, o este pensamiento es real, existe afuera, existe dentro. No, simplemente reacciona al pensamiento que tú estás teniendo. Así es que en ese momento, como te dije, lo que te da pánico es la sensación que estás viviendo de sentirte que no tienes una razón física afuera de tu mundo por la cual tienes ese pánico, más sin embargo lo estás viviendo a nivel emocional, a nivel subconsciente, a nivel unconscious, lo estás viendo. Lamentablemente ahí nace otro miedo. Cuando tú estás ahí nace otro miedo, que es el miedo de tener un ataque de pánico, por lo cual empiezas, y lamentablemente digo esto, empiezas a limitarte de tu vida, de tus actividades, empiezas a cambiar ya sea tu comportamiento, empiezas a cambiar tu vida social, ya no quieres salir con tus amistades porque tienes miedo que te va a dar un ataque de pánico. Entonces, eso es algo que he visto mucho con las personas que tratan de evitar salir porque tienen miedo de que afuera, en la presencia de sus amistades, les vaya a dar un ataque de pánico y entonces, pues, cambian su vida y lo que hacen es que de alguna manera le agregan más leña al fuego, por decirlo así. En el momento en que estas personas se ponen a prepararse a cómo evitar tener un pánico, realmente lo que están haciendo es enfocándose más en el pánico, por lo cual otro ataque de pánico les da. ¿Me entiendes? Espero tenga sentido lo que te estoy explicando. Y si tienes algún comentario, alguna pregunta, déjamelo saber y con mucho gusto te lo haré
te lo contestaré aquí. En fin. Bueno, ¿qué tipo de síntomas puedes tener si tú has tenido un ataque de pánico? O a lo mejor tú no sabes que estás teniendo un ataque de pánico. Te voy a dar algunos síntomas para que tú los puedas identificar y tú puedas, bueno, trabajar con ellos principalmente. Así es que, como te dije, cuando estás en ese ataque de pánico, creas otros trastornos mentales más grandes. Así es que es importante que veas qué síntomas son los síntomas de pánico para que tú los puedas entender, pero sobre todo los puedas reconocer para trabajar con ellos. O sea, puedes tener una sensación de peligro, que algo malo va a pasar, o literalmente sientes que estás brincando, tienes miedo de perder el control, tienes miedo a morir, tal vez sientes tus latidos del corazón muy rápido, tal vez tiembles, tal vez empiezas a sudar, tal vez te falta el aire, sientes que no hay aire suficiente, que no puedes respirar, te da hiperventilación en algunas ocasiones, también te da escalofrío, te da calor, te dan hot flashes, o sientes con náuseas, tienes dolor abdominal en algunas ocasiones, dolor en el pecho, también te mareas, te puede doler la cabeza, sientes que te desmayas, sientes, por ejemplo, que tu garganta se cierra y que no puedes pasar la saliva. Es una sensación tan horrible que se siente. Digo, porque yo he sentido esto, yo he sido hospitalizada en el pasado, hace años que no tengo una experiencia así. Pero hace años yo pasé por esto, en el cual tenía que una ambulancia llevarme al hospital porque yo era como si estuviera sufriendo un ataque del corazón, más sin embargo no lo era, era un ataque de pánico. Entonces, puedes tener esas sensaciones, puedes tener, por ejemplo, que tus piernas y tus brazos están como congelados, como dormidos, porque como es tanta la tensión que tienes, los dejas de sentir. O tal vez sientes como si estuvieras fuera de tu cuerpo, de repente es como si te desconectaras de tu cuerpo, por lo mismo, porque piensas que esa experiencia es irreal o surreal, como le decimos en algunas palabras. Bueno, también es bien importante, quiero recordarte sobre todo que recuerdes que el cerebro no distingue si tu pensamiento existe afuera o solo es un pensamiento. Y eso es importante porque quiere decir que si es real o no real. Y literalmente en tu mundo físico, por ejemplo, puedo estar pensando, oh my goodness, tengo miedo a las arañas, por ejemplo, tengo miedo a las arañas, no puedo encontrarme una araña, no quiero encontrarme una araña, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que en tu mente está pensando que está una araña ahí, te empieza a preparar con todos esos químicos, como ya te dije, los cuales generalmente son químicos que van relacionados con la sobrevivencia, como el cortisol. Y es bien importante que entiendas esto, porque si tú estás teniendo un pensamiento el cual puso a tu cuerpo en ese estado de pánico, en ese momento tu cerebro no pausa a pensar si es verdadero, si es real o si está realmente pasando o no lo está pasando. No lo hace. En ese momento tu cuerpo, tu mente prepara a todo tu cuerpo para salir de esa emergencia. Entonces, el cerebro percibe, hola reina, ¿cómo estás? En ese momento tu cerebro percibe que estás en una situación de vida o muerte y así que no te estás volviendo loca, lo estás sintiendo, por lo cual tu cuerpo está reaccionando de acuerdo a esos pensamientos, por lo cual tú estás sintiendo un ataque de pánico, como ya te lo dije. Entonces, hay muchas maneras de atender la ansiedad y el pánico y una de ellas, la cual yo no creo que sea la mejor, más sin embargo, algunas personas sí lo creen y está bien, para mí no lo es. Y esa es la medicina. Yo no promuevo mucho la medicina o el uso de medicina que te ayude a quitar la ansiedad, porque, bueno, para mí no funciona. ¿Por qué? Porque yo tengo esa creencia que para mí la medicina no funciona. Yo prefiero otros métodos alternativos. Más sin embargo, si tú eres una de esas personas que cree, que tiene la creencia que solo con medicina se te va a quitar el ataque de ansiedad o de pánico, pues definitivamente quiere decir que eso no es malo para ti. No tienes que a tomar otras alternativas o puedes tomar otras alternativas junto con tu medicina, porque es bien importante que entiendas esto, el poder de la creencia. La creencia es la que hace todo. Y si tú eres una persona que crees que la medicina es lo único que te va a salvar de pánico, de ansiedad o de cualquier otra cosa, entonces tú tienes que ir a buscar esa medicina porque esa es tu creencia. Y si no lo haces, lo que vas a hacer es que supongamos parte de ti o tú quieres medicina, pero tu familia dice, no, hay métodos alternativos, por ejemplo,
la hipnosis o el ejercicio o la yoga o cualquier otra cosa que te den como alternativa y tú vas y les haces caso y no funciona, bueno, déjame decirte por qué no funciona, porque dentro de ti hay un conflicto interno en el que tú sí crees que la medicina te va a ayudar, pero estás tratando algo diferente a lo que es tu creencia y eso te divide en dos, por lo cual lo que estás tratando no funciona. Así es que si tú eres una persona que piensas, que crees o sientes que la medicina es la solución, tienes que ir a buscar esa medicina porque quiere decir que la medicina es correcta para ti. Así es que el no hacerlo sería crear un problema mayor de conflicto interno, lo cual puede llevar a otro tipo de consecuencias. Así es que siempre observa cuál es la creencia que yo tengo para solucionar o lidiar con el problema que se me está presentando. Si tú has intentado métodos alternativos, como ya te lo dije, y no funcionan, revisa tus creencias. Porque si tienes esa creencia que tal vez la medicina o tal vez cierta manera, por ejemplo, tal vez estás haciendo hipnosis y tal vez tu creencia es la yoga, entonces tienes que buscar si tu creencia la estás viviendo o la estás aplicando para solucionar tu problema. Así es que específicamente en el ataque de pánico o la ansiedad, necesitas revisar si tú tienes la creencia de que la medicina lo va a hacer, es lo que va a curarte. Para mí la medicina no es la solución, como ya te lo dije, ya que es la menos efectiva. Para mí es muy dañina para el cuerpo, ya que la medicina, pues, tiene una forma adictiva o te hace adicto a la medicina. Así es que porque cada vez que tú tomas una medicina o que tomas un químico, literalmente lo que estás haciendo es que estás bloqueando a tu cerebro de producir ese químico que producimos naturalmente, pero cuando tú lo sustituyes con un químico externo, el cerebro se adapta y para de producir ese químico. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez en el momento en que tú estás tomando el químico, está bien, lo estás tomando, lo estás percibiendo, lo estás teniendo, pero en el momento que dices, wow, ya me siento mejor, ya no voy a tomar ese químico, decides removerlo de ti y en ese periodo en el que tú remueves el químico, tarda un tiempo para que el cerebro reaccione y observe que ya no lo estás ingiriendo, ahora el cerebro lo tiene que producir y en ese periodo, en ese espacio, es que tú sufres porque sientes la ausencia del químico y vuelves a tener otro ataque de pánico o de ansiedad. Porque una vez más tu cuerpo tiene que compensar y ajustar a la ausencia del químico que pues le has quitado y como resultado así es un momento doloroso para ti y está creando otro ataque de ansiedad o de pánico. Eso es que la ansiedad o el pánico es un problema mundial en el cual nuestra propia biología y mecanismo de sobrevivencia están saboteando nuestro cuerpo y nuestra mente. Así es que bueno, te voy a dar algunas técnicas más adelantito de qué puedes hacer si tú estás teniendo un ataque de pánico, para qué hacer y cómo salir de ahí. Pero bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, cuando tenemos o sentimos miedo o estrés, nuestro cuerpo produce cortisol, como ya te lo dije, ¿verdad? Que es la hormona del estrés. Y entonces todos sabemos que esta hormona es parte de nuestro sistema de sobrevivencia, el cual pues nos permite salvarnos en caso de que realmente estuvieras en peligro. Pero hoy en día producimos esta hormona cuando, por ejemplo, y hoy en día prácticamente para nuestro cerebro es estrés, cualquier tipo de pensamiento. Por ejemplo, si tú piensas en los gastos de la casa, ¿cómo los voy a pagar? Perdón, tengo que estornudar. Oh, ok, ¿cómo voy a pagar los gastos de la casa? Por ejemplo, te produce estrés el pensar que en el freeway, cuando vas manejando, que alguien se te cruza en el camino, esa reacción te produce estrés, o que alguien se mete en el carril, te cortan, o por ejemplo en el trabajo, tu jefe te llama a la oficina y no tienes idea por qué, eso también te produce un rush, un estrés rápido ahí en ese momento. Así es que hoy en día producimos cortisol de muchas maneras. Así es que lamentablemente cuando producimos mucho cortisol es que tendemos a crear esa posibilidad mayor de tener un ataque de pánico. Pero sobre todo, lo que más produce cortisol o estrés es un pensamiento negativo o que te preocupas mucho todos los días. Así es que las cosas que te dan miedo, como morir, por ejemplo, las alturas, miedo a los insectos, miedo a
no sé, a algunas personas, miedo a los hombres. Hay muchos tipos de miedo. Cuando mantienes ese pensamiento constantemente en la cabeza, es que estás produciendo cortisol constante y constante y constantemente. Así es que tenemos una mina de situaciones que pueden inducir a un ataque de ansiedad o de pánico. Y esto quiere decir que el cortisol está en un alto nivel en tu vida diaria. Entonces, cuando, por ejemplo, algunas personas el estar solo les produce ese miedo, ese pánico o esa ansiedad, esa producción de cortisol. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el cortisol y los niveles en ti? ¿Por qué, o por qué tienes que controlarlo? ¿O qué puedes hacer? Bueno, no solo te afecta a tu salud emocional, como ya lo vimos en este caso, que te da el pánico, la ansiedad, también interfiere en tu aprendizaje, interfiere en tu memoria, en tu sistema inmunológico, te lo baja y en la densidad de los huesos. Entonces es bien importante que tú observes cómo está tu día, si estás completamente en estrés, porque el estrés crónico causa esto, ¿verdad? Que te aumente el cortisol. Causa incremento de peso, por ejemplo, alta presión, problemas en el corazón, el colesterol. Puede causar otras enfermedades mentales e incrementa la posibilidad de tener depresión y disminuye tu resistencia en el cuerpo, porque es más fácil de enfermarte. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo está preparándose constantemente para un peligro, ya lo he dicho en muchos otros videos, el cerebro reduce la actividad en el lóbulo frontal y se lleva toda esa energía, esa sangre, a prepararse para el peligro en el que estás, te la lleva a las extremidades, por lo cual sientes que están congeladas cuando estás en un ataque de pánico, porque lamentablemente ese sistema se activó y entonces se prepara para defenderte, pelear o huir de la situación en la que estás, aunque en ese momento cuando estás sintiendo pánico dices, pero es que no entiendo por qué o de dónde viene esto. Es por eso, porque ese pánico está presente a nivel mental, aunque no sea realidad en tu mundo físico. Bueno, eso es la parte que te puedo explicar sobre el pánico, pero hay una necesidad bien importante que no estás cubriendo, por la cual te da ansiedad, por la cual eventualmente se da pánico. Y esa es la verdadera razón por la cual esta persona sufre de esta ansiedad que se convierte en pánico. Y esto es la certeza. Quiere decir que tu problema es muy grande porque no tienes esa necesidad básica cubierta, la certeza. Entonces, ¿pero qué tiene que ver la certeza? Bueno, la certeza es sentirse segura internamente. Es segura de saber que no voy a tener dolor, que voy a estar bien en realidad, porque ¿qué persona quiere sentir dolor? Ninguna, ¿verdad? Todos queremos de alguna manera sentir placer, porque eso es lo que nuestro cerebro está diseñado para sentir placer. Entonces, cuando tú no sientes la certeza de que vas a tener placer y entonces la ausencia de esa certeza causa ese miedo, por lo cual te empiezas a paniquear de alguna manera, porque en tu percepción interna percibes que vas a sufrir un dolor, una pérdida. Esa es la necesidad principal que no estás cubriendo cuando tú sufres de ansiedad, la cual se convierte en tu pánico. Como te dije, es un miedo de que no vas a estar bien, un miedo de que no vas a tener algo, porque vas a sentir ese dolor, esa ausencia de esa seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aquellos con ansiedad no conocen la certeza, no saben lo que es y por eso se sienten desempoderados en su propia vida, sienten miedo en relación a su vida, lo cual causa que se active ese mecanismo de sobrevivencia, produciendo así altos niveles de cortisol. Cuando esto pasa, cae en el ciclo emocional de ansiedad al producir cortisol y sentirse ansiosos constantemente durante el día. Y es lo que te dije al principio, caes en este ciclo de tengo ansiedad, produces la reacción química, observas la reacción química, te das cuenta que estás teniendo una reacción química, produces más pensamientos de preocupación, de miedo, porque estás observando que tu cuerpo está teniendo ese cambio, lo cual es como una llanta, un ciclo que avanza más rápido, más rápido, más rápido, produciéndote así el pánico a nivel inconsciente. Y como te dije, estos pensamientos muchas veces son a nivel subconsciente, los cuales no tienes idea que están pasando y de repente sientes ese pánico por lo cual estás sufriendo en ese momento. Así es que si tú no puedes parar esto, se llega a convertir en ese ataque. Por eso es bien importante
que entiendas qué estoy pensando constantemente, porque tus pensamientos son los que causan una reacción química, cada pensamiento que tenemos. Cuando tu mecanismo de sobrevivencia se activa porque realmente estás en peligro, por ejemplo, esa energía que suelta el organismo se usa, por ejemplo, si te va persiguiendo un perro, la usas para correr, pero si tú es un pensamiento y se activa ese mecanismo de defensa en algo que no está pasando y tienes toda esa energía, está ahí estancada, causándote esta sensación tan fuerte en todo tu cuerpo, es porque no la has sacado, no has sacado esa energía. Entonces tienes que buscar maneras de sacar esa energía de tu cuerpo. Y yo te voy a dar las técnicas que vas a poder usar. Por ejemplo, si tú estás teniendo un ataque de pánico, tu cuerpo está produciendo ese cortisol en grandes cantidades, pero como generalmente, por ejemplo, si estuvieras en un peligro, correrías o gritarías o hicieras algo, esa energía estarías usándola, sacándola de tu cuerpo, la estarías teniendo un escape para allá. Pero cuando estás en pánico por algo que no es real, no usas esa energía, por lo cual se queda atrapada en tu cuerpo, por lo cual estás sintiendo esa sensación tan horrible que está en el cuerpo. Entonces necesitamos, como te dije, buscar maneras de soltarla y directamente sacarla de tu cuerpo. Así es que, bueno, ¿qué puedes hacer si tú en este momento estás teniendo un ataque de pánico? Bueno, primero que nada debemos tomar una respiración profunda, cerrar los ojos, respirar profundo hasta donde tus pulmones estén llenos de aire, donde tú sientas que tus pulmones estén llenos de aire. Mantén la respiración de mínimo de 8 a 10 segundos dentro, porque en el momento en que tú respiras, activas el sistema parasimpático, el cual te permite relajarte. Entonces, eso es lo que estás indicándole al cerebro. Primero que nada, le estás diciendo, hey, ya noté que estoy teniendo un ataque de pánico. Ahora respira, cierra los ojos. Mantén la respiración y suelta el aire. Haz esto mínimo 6 a 10 veces. Y otra vez, vuelves a respirar profundo. Mantienes el aire, lo aprietas, lo sostienes ahí con los ojos cerrados, por supuesto, y sueltas. Así es que los ojos, son bien importante que cierres los ojos. ¿Por qué? Porque cuando tú cierres los ojos, prácticamente reduces la estimulación que estás teniendo de tu medio ambiente para que te puedas enfocar en ti. Así es que esa respiración profunda, hasta, como te dije, lo tienes que hacer, llenar los pulmones hasta donde tú sientas que tus pulmones están completamente llenos, hasta ahí, hasta su capacidad. Mantén la respiración y la vuelves a soltar. Respira lento y profundo. Y si quieres saber si realmente estás llenando tus pulmones, pon tus manos aquí en tu estómago y respira. Y si tú estás respirando profundamente, cuando tus pulmones tengan capacidad, van a empujar el estómago hacia afuera. Entonces vas a darte cuenta cuando tus manos puedan salir como si tuvieras una barriga grande, es porque has metido suficiente aire y los pulmones se llenaron y empujaron todo hacia el frente. Y por eso es que sale la barriga. Entonces es bien importante que tomes esa respiración profunda para calmar todo el sistema simpático y activar el parasimpático, que es el que necesitamos para relajarte. Eso, paso número 1. Paso número 2, es bien importante que tú recuerdes y que literalmente te digas a ti misma, estoy teniendo un ataque de pánico, estoy teniendo un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente, a nivel subconsciente, tu cerebro está percibiendo que estás en peligro. Entonces, lo que tú estás haciendo en el momento en que tú dices, estoy sufriendo un ataque de pánico, estás como reprogramando al cerebro a decirle, no estoy en peligro, solo estoy sufriendo un ataque de pánico, el cual, solo por ese pensamiento estás redirigiendo, le estás diciendo a tu cerebro que no estás en peligro de muerte, simplemente estás sufriendo ese ataque. Entonces, recuérdaselo y respira. Y recuerda, solo estoy sufriendo un ataque de pánico. Es un ataque de pánico. Eso te va a ayudar. Ahora, una vez que ya tengas la respiración y empieces a sentir, pues este alivio que se empieza a sentir, ahora lo que quiero que empieces a decir es que te enfoques en todo lo que estás sintiendo. Y puedes hacerlo con tus ojos cerrados. Simplemente cierra los ojos
Y así como estás manteniendo tu respiración sin tomar descanso en la respiración, quiere decir sin tomar pausas entre respiración, quiero que te enfoques en todo lo que estás sintiendo. Por ejemplo, puedes decir, siento presión en el pecho, siento ansiedad, siento golpe en el estómago, siento que mi corazón palpita al máximo, siento hormigueo en los brazos, siento que la garganta está cerrada. Empieza a describir todo lo que sientas, no importa lo que sea. No te preocupes si es aceptado o no aceptado, eso no importa en este momento. Lo que más importa en este momento es que te enfoques en todo lo que estás sintiendo en este momento y yo sé que eso es lo que menos quieres, ¿verdad? Cuando estás en un ataque de pánico, más sin embargo, cuando tú le pones atención a lo que estás sintiendo, empiezas como a remover la resistencia, porque al principio estás, no quiero pánico, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero ver, no quiero ver, no quiero sentir. Entonces lo que estás haciendo es creando más problema porque hay una resistencia. Pero en el momento en que tú empiezas a respirar y empiezas a observar qué es lo que estás sintiendo, realmente es que estás soltando el problema al darle atención, al reconocer que hay un problema, se remueve la resistencia y entonces empiezas realmente a soltar el problema. Porque el no querer enfrentarlo es darle más fuego, más leña al fuego de alguna manera. Entonces, espero esto tenga sentido y si tienes alguna pregunta, algún comentario, házmelo saber. Nombra cada sensación que estás sintiendo. Por ejemplo, estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo coraje, me siento loca, me siento frustrada, lo que sea. Nombra todo lo que estás sintiendo todo en tu cuerpo. Tal vez se sienta en la garganta, tal vez se sienta en los brazos, tal vez se sienta en la espalda, tal vez en las piernas. Observa todo tu cuerpo, simplemente observa lo que está pasando y empieza a nombrarlo, a nombrarlo, a nombrarlo. O una vez que ya estés haciendo esto y que empiezas a sentir la calma, porque vas a empezar a sentirla, especialmente con la respiración, pídele que se intensifique, dile, ok, de una vez, vamos a hacerlo todo, que salga todo, que se intensifique más, o quiero sentirlo más, ok, vamos a que esta sensación se sienta más profunda. Yo sé que es algo muy grande de pedir y dices, pero es que ya no lo quiero sentir, pero lo que estás haciendo es que ahora estás tomando tú el control. Antes era tu cuerpo el que estaba tomando, dirigiendo todo. Y entonces, ¿qué pasa? En cuanto tú tomas control y dices, yo quiero sentir, el hecho de que tú decides sentir, quitas el poder al cuerpo y lo tomas tú. A nivel subconsciente, tú te estás empoderando y quitas el poder a la sensación que estaba ahí automática. ¿Me entiendes? Entonces, en ese momento, tal vez aquí conscientemente dices, pero es que no tiene lógica. Bueno, tal vez no lógica para tu mente pensante en este momento, pero a nivel inconsciente, a nivel subconsciente, tiene mucha lógica porque tú estás tomando tu poder de escoger, de elegir, tu poder de decir, yo voy a hacer esto, yo voy a vivirlo, y en ese momento se empieza a reducir aún más la sensación, porque tú te estás empoderando al tú querer vivir esa sensación, al tú decirle, hazlo más, intensifícate. Esos, como te dije, a nivel inconsciente te estás empoderando. Entonces, ¿qué es? Y lo otro que tienes que preguntarle a esta sensación, ¿qué es lo que estás tratando de decirme? ¿Cuál es el propósito en el que tú estés aquí conmigo presente? Y vas a empezar a observar que esa sensación tal vez te va a decir es que no quiero volar, por ejemplo, si tienes miedo a los aviones y en ese momento estás sufriendo el pánico porque vas a punto de subirte a un avión o estás planeando irte de vacaciones y te empieza el pánico. Bueno, observa qué es lo que está tratando de decirte esa sensación, porque las sensaciones que tenemos en el cuerpo son como una brújula, como un GPS que te está indicando una dirección. Generalmente la sensación que está ahí está indicándote algo opuesto a lo que realmente deseas. Entonces es bien importante que le des una voz que te dé un mensaje y el mensaje está ahí. Es que no lo dudes por ningún segundo. El mensaje está ahí y generalmente se te va a venir en la forma de un pensamiento, una palabra, un número, lo que sea, pero el mensaje está ahí porque por alguna razón se está manifestando físicamente en tu cuerpo. Entonces, dale esa atención y pregúntale qué me estás tratando de decir, qué sensaciones estoy yo teniendo. Describe todo lo que está pasando y al mismo momento empieza a sentir gratitud porque estás pudiendo identificar todo lo que está pasando de tu cuerpo. Y aunque parezca tonto decir, siente gratitud, sí,
siente gratitud, porque cuando tú empiezas a identificar y decir, wow, qué bien, ya estoy sintiendo, siento mis dedos hormigueo y siento esto, gratitud, decir, pues bueno, estoy pudiendo identificarlo. La gratitud activa el lóbulo frontal, que es lo que se necesita para tener un mejor razonamiento, para crear más soluciones, para buscar o empoderarte o motivarte. Entonces, la gratitud nos sirve para dos funciones, para cambiar. Es como un puente, el puente de donde estás del pánico hacia donde quieres estar. Entonces, es bien importante que también hagas eso, que empiezas a sentir gratitud de que te estás sintiendo mejor. Gratitud porque ya estás pudiendo entender el problema. Gratitud porque tienes el valor de estarlo trabajando en ese momento. Así es que eso es bien importante. Y lo siguiente que tienes que hacer es preguntarte, ¿qué es lo que estaba yo pensando antes de que me diera este ataque de pánico? Porque, como ya te lo dije al principio, el ataque de pánico es una manifestación a una reacción química, en realidad, a que tu cerebro tuvo porque tuviste un pensamiento el cual produjo estrés, el cual le dijo al cerebro que tú estabas en peligro de vida o muerte, por lo cual produjo esa sensación, esos químicos para sacarte de ese peligro. Así es que piensa qué es lo que yo estaba pensando antes de que mi ataque se manifestara. Y una vez que sepas lo que estás pensando, empieza a buscar las pruebas o evidencias que disminuyan el pensamiento que estabas pensando. Por ejemplo, si tengo miedo a volar en un avión y yo sé que me da ataque de pánico, la simple idea de considerar que voy a volar en un avión, porque mi miedo es, ¿qué tal si me muero? ¿Qué tal si el avión se cae? ¿Qué tal? Por ejemplo, los accidentes, que es la única razón por la que generalmente alguien tiene miedo a volar, es porque se enfocan tanto en los accidentes que han pasado en la humanidad, de los cuales aparecen en las noticias, por supuesto. Bueno, ahora déjame preguntarte, ¿será que hacen noticia para todos los vuelos o solo los vuelos que tienen accidentes? Solo los vuelos que tienen accidentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que empieces a buscar. Pruebas que disminuyan, que disminuyen o que desvaloren o que desvaliden ese pensamiento que estás teniendo. Si mi pensamiento es que los aviones se caen, bueno, ¿será que reportan todos los aviones que sí llegan a su destino a salvo? ¿Será que voy a hacer un pensamiento, por ejemplo, los aviones son seguros, los pilotos están preparados para cualquier tipo de emergencia? Los accidentes que escucho en la televisión solo son realmente eso, los que son accidentes, pero no escucho todos los vuelos que sí llegan bien, no escucho eso. Entonces empieza a buscar pruebas que disminuyen ese pensamiento equivocado que estabas teniendo, el cual te causó el pánico. Busca todo lo positivo, por ejemplo, para volar un avión. ¿Por qué sería bueno volar en avión? Bueno, porque llego a mi destino más rápido y puedo cruzar fronteras, puedo cruzar mares, también por otros métodos, más sin embargo, por aviones más rápido. Por ejemplo, puedo estar en 2 países en el mismo día. Busca todas las razones positivas por lo cual volar en avión es bueno si ese fuera tu problema. Claro, si tu problema es otro, busca las razones o todas las cosas positivas acerca de lo que tú estás teniendo como miedo, porque eso es lo que está pasando que te causó el pánico. Porque es imposible, déjame decirte, hay leyes universales que no se pueden evitar y no se pueden cambiar, y esa es la ley de la materia. La ley de la materia dice que 2 objetos no pueden usar el mismo espacio. Bueno, de igual manera en el pensamiento. Si tú tienes un pensamiento negativo, no hay manera que puedas en ese momento, en el mismo momento, tener un pensamiento positivo. Así como en este espacio. Aquí está este mouse, está aquí y ningún otro objeto puede entrar. Por ejemplo, yo no puedo poner mi teléfono en el mismo espacio que este objeto. ¿Por qué? Porque lo puedo poner arriba, abajo, por cualquier otro, menos en el mismo lugar. O de igual manera pasa en la mente. Si tú estás teniendo un pensamiento positivo de eso que estamos trabajando, es imposible que tengas un ataque de pánico, porque el ataque de pánico viene por algo negativo, por algo que te está causando miedo. ¿Me explico? Entonces, usa esas leyes universales, las cuales te ayudan a salir de donde tú estás. Es imposible tener un ataque de pánico cuando tú estás pensando puras cosas positivas. Hola, Zaira, bienvenida. Así es que, bueno, entonces ya sabes qué hacer. Si tú estás teniendo un ataque de pánico, es importante, como ya te dije, que tomes una respiración profunda. Ponte las manos en el estómago para que tú puedas sentir realmente que estás llenando los pulmones. Respira profundo.
Cuando tus manos prácticamente salen porque estás llenando los pulmones empujan todos los órganos hacia el frente y entonces sabes que estás llenando a su capacidad los pulmones. Mantienes la respiración mínimo 8 a 10 segundos y la sueltas. Y vuelves a respirar profundo, mantienes la respiración y la vuelves a soltar. Hazlo mínimo 10 veces. ¿Para qué? Porque como te dije al principio, esto va a activar tu sistema parasimpático, que va a ser el que te va a calmar de ese estado de pánico. Lo segundo es que tienes que repetirte, estoy teniendo un ataque de pánico, porque le estás dando la indicación al cerebro de decir, no estoy en peligro de muerte, estoy teniendo un ataque de pánico, lo estás reprogramando, entonces calma la situación por la que estás. Y entonces después de eso tienes que empezar a nombrar todas las sensaciones que estás teniendo. Me siento esto, siento aquello, siento mis brazos, siento mi pecho, siento la garganta, siento lo que tú sientas y empieza a intensificar, identificar esa sensación que estás pidiendo. Y lo segundo, o una de las, ya no sé qué número es, pide que se intensifique la emoción, intensifique, que crezca, porque en ese momento estás quitándole tú el poder al cuerpo y lo estás tomando tú con tu mente consciente. Tú estás pidiendo hacer eso y cuando tú haces eso, desempoderas uno y te empoderas tú a nivel subconsciente. Y eso es grandioso porque al empoderarte tú te empiezas a llenar de confianza, lo cual te permite vencer esa sensación más rápido. Entonces, haz eso, busca las maneras, busca el pensamiento que estabas pensando antes de que te diera el ataque de pánico, porque ese pensamiento es donde vamos a buscar las soluciones. Ese pensamiento es el pensamiento que causó que tuvieras esa reacción. Entonces, es importante que busques ese pensamiento que tuviste antes de que ese pánico se manifestara. Ahora vas a buscar las pruebas que disminuyan ese pensamiento, como te di el ejemplo. Si el ejemplo es, tengo miedo a subirme a los aviones porque todos los aviones se caen, entonces yo tengo que buscar pruebas que indiquen que ese pensamiento no es verdadero, como los aviones son seguros, los pilotos son preparados, en la televisión solo se ven los reportes de los aviones que caen, más no se ven los reportes de todos los aviones, de miles y miles o millones de aviones que llegan bien, de los vuelos. ¿Me explico? Entonces empieza a cambiar la sensación, porque al tú pensar eso, empiezas a reducir la producción de cortisol en tu cerebro, que es lo que está causando que tengas un ataque de pánico. Esa es una. La otra, busca todo lo positivo por lo cual, por ejemplo, en este caso, si tengo miedo a volar en aviones, lo positivo de volar en avión sería reduzco el tiempo, llego más rápido, puedo ver a mi familia más tiempo, puedo ir grandes distancias, en fin, busca todo lo positivo porque cuando tú estás en positivo es imposible que tengas un ataque de pánico. Eso es otro. La otra cosa que puedes hacer es, y es bien importante, es que en las mañanas, cuando tú te despiertes, y voy a hacer un video más adelante específicamente para la ansiedad. Este es cómo parar un ataque de pánico, pero más adelante te voy a hacer un video de cómo parar ansiedad, porque es una rutina que te va a ayudar a prevenir los ataques de pánico. Es importantísimo que hagas ejercicio. Como ya te dije, la energía que tu cuerpo produjo para salir de ese estado de sobrevivencia, porque supuestamente estás percibiendo cerebro que estás en peligro, produjo energía y está atorada dentro de ti. Ahora tienes que buscar la manera de sacarla. Y lo vas a hacer ya sea haciendo ejercicio, haciendo fuerzas, gritando, corriendo, o si prefieres unos métodos más tranquilos, puedes usar la yoga, la meditación, Qigong o Tai Chi. Puedes hacer ese tipo de disciplinas que te ayudan a trabajar con la energía, porque es prácticamente lo que está dentro de ti, que no lo has podido sacar. Por eso es que sientes esa sensación tan horrible en tu cuerpo. Así es que, bueno, eso es lo que te traigo un poco más. Una cosa antes de irme, es bien importante que tu dieta también sea una dieta que no incremente la ansiedad, porque hoy en día, especialmente con tanta comida rápida que hay, comida frita, lamentablemente también eso afecta a los niveles de azúcar en la sangre, y cuando tus niveles de azúcar cambian, también eso te afecta a la producción de cortisol, por lo cual cuando el cortisol es muy alto, sufres de la ansiedad, la cual se convierte en ataques. Entonces, es bien importante que monitores tu dieta y que comas comida que te va a favorecer
para la producción o a balancear los niveles de azúcar en la sangre. Porque cuando te baja el azúcar en la sangre, la porción del cerebro que es responsable por activar este mecanismo de sobrevivencia se activa, por lo cual tienes más posibilidades de sentir ansiedad sobre tu día. Así es que evita comidas fritas, evita la cafeína, los carbohidratos, los dulces, las bebidas alcohólicas. Todo ese tipo de comidas activan y producen más la producción de cortisol, o te bajan el azúcar, lo cual activa ese mecanismo de sobrevivencia. Incluye tus dietas, por ejemplo, las algas marinas, quinoa, arroz moreno, el blueberries, el chocolate oscuro, las vitaminas B12, B6, por supuesto, bananas, el omega 3, el té de manzanilla, aunque no lo creas, te ayuda también, las cacahuates, las semillas de calabaza, el frijol de soya cuando está bebé, cómelo. Eso, todo eso te ayuda a prevenir o evitar la ansiedad. Únete a grupos que crean conexiones porque con otras personas es bien importante, porque los estudios demuestran que cuando creamos o tenemos un contacto con otras personas, reducimos la producción de cortisol. Y eso es bien importante porque cuando tú te sientes parte de algo y al reducir cortisol, quiere decir que estás reduciendo el estrés. Eso es bien importante también que sepas eso, porque el estrés es una de las mayores razones por las cuales se produce cortisol. Y hoy en día producimos estrés prácticamente con todo, así es que es bien importante que sepas cómo funciona tu cuerpo. Nuestro sistema parasimpático está sedado cuando estamos en unión con grupos, con otras personas o en la presencia de otros seres, porque sentimos esa conexión. Entonces, y hoy en día lamentablemente esas conexiones están desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos las redes sociales y, por ejemplo, si antes yo tenía que llamar a ciertas personas, hoy en día solo les mando un texto, ya no necesariamente les llamo, o si antes los visitamos, hoy en día solo mandamos un texto o un hello por Facebook, o les notificamos cómo estamos. Entonces, los seres humanos somos seres sociales y la isolación, no puedo ni hablar, cuando nos ausentamos, incrementa la ansiedad. Lamentablemente cada día nos desconectamos más y entonces por eso creamos ese espacio, creamos esa distancia por la cual me atrevería a poner como causa del incremento de la saciedad o de las personas, de la ansiedad hoy en día a las personas, porque no solo porque, por ejemplo, hay tanta comida chatarra en la calle en la que comemos, pero también nos estamos distanciando. Busca la risa. Cuando tú te ríes, el cuerpo no puede percibir que está en peligro, así es que busca la risa, ve películas que te hagan reír, shows cómicos, busca en YouTube, siempre hay algo por lo cual te puedes reír. Al reírte tú produces endorfina. Duerme 8 horas. El acto de dormir reduce el estrés en el cuerpo y por lo tanto reduce el cortisol. Cuando tú estás dormido, estás en un estado de alineación con tu ser interno y no existe la resistencia. Así que date permiso a soltar esa resistencia, porque eso es lo que te está causando este pánico. Suelta tus emociones, es importantísimo. Por eso en el ejercicio, cuando estás teniendo un ataque de pánico, te pido que vayas hacia adentro y describas todo lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo en ese momento. Necesitas soltar tus emociones. Una de las mejores formas de hacer esto es hablar con alguien. También, obviamente no durante el pánico, pero en el pánico solo vas a soltar lo que sientes. Pero más adelante, si tú quieres hablar con alguien, está bien. Pero si no, simplemente escribe y saca todo lo que sientas. Sácalo. No te detengas a pensar si lo que estás escribiendo es correcto o no es correcto. No, solo escribe lo que sea. Si tienen que ser mal palabras, escríbelo, pero saca todo lo que está dentro de ti. Como ya te dije, es energía que está ahí atorada y necesitas sacarla, que fluya. Así es que solo escribe todo lo que se te venga a la mente, todo lo que te preocupaba, lo que te entristece, escríbelo rápido, tan rápido como aparezca, no lo pienses, no lo dudes, simplemente escríbelo. Aún aquello que no parece tener sentido, recuerda que tu cuerpo necesita sacar esa energía, así que sácala, ya sean malas palabras, cosas que nunca dirías en alta voz, pero sácalo todo. Escucha música, crea una lista de música que te ayude a reducir la ansiedad. Todos sabemos qué música te hace sentir bien. Puede ser música que a través de sus tonos, por ejemplo,
saque la emoción atrapada, o música de motivación que te ayude a pensar en tu meta, lo que realmente quieres, porque acuérdate que los miedos son eso. El miedo es un pensamiento opuesto a lo que realmente quieres. Tengo miedo a morir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Vivir. Entonces busca maneras o música que me ayude a encontrar eso, que me haga sentir viva. Así es. Ejercicios de respiración, ya te dije que respiración, respira profundo. Mantén el aire adentro 8 o 10 segundos y lo sueltas. Y otra vez respiras profundo, lo mantienes ahí y lo sueltas. Esos son algunos de los ejercicios de respiración. Y si quieres más, búscalos en internet. Siempre hay alguien hablando de más ejercicios de respiración, los cuales tú puedes escuchar. Así es que, bueno, es todo lo que te traigo el día de hoy. Espero que esto te pueda ayudar para cuando tú tengas un ataque de pánico. Ya te expliqué por qué viene y cómo puedes salir de ahí. Así es que si tú conoces a alguien que se puede beneficiar, pues hácelo saber. Y bueno, si tienes alguna pregunta, déjamelo saber y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, que estén bien. Así es que bueno, nos vemos. Bye, bye.